Bien, en este video vamos a ver cómo se manejan las hojas en Excel, cómo se configuran, cómo insertamos datos, cómo le damos formato a texto a los datos, filas, columnas, etcétera. Vamos a empezar entonces, según lo que está en la lección, lo que vimos o lo que ustedes ya debieron de haber leído en la lección, tenemos que lo primero que nosotros deberíamos de configurar sería el tema del documento, perdón, del documento, no recuerden que aquí no se llaman documentos, del libro, el tema del libro. Entonces, yo ya tengo aquí un documento un libro de ejemplo. Tengo esto, solamente le di un pequeño formato para que ustedes puedan observar los cambios que van a tener las propiedades del libro en cuanto yo cambio el tema. Entonces, bueno, regularmente cuando nosotros iniciamos Excel, estamos en menú inicio y nos vamos a mover al menú diseño de página. En el menú diseño de página, lo primero, o más bien el primer grupo que encontramos es el de temas, y el primer botón es precisamente ese de temas. Lo vamos a desplegar y vamos a ver que aquí tenemos algunas vistas como lo veríamos en PowerPoint. No sé si lo están identificando en este momento. Todo lo que vemos ahí lo vemos en PowerPoint cuando abrimos una presentación en PowerPoint y nos deja elegir alguna plantilla para la presentación. En este caso, no se dejen guiar por las imágenes que están debajo de las hojitas que tienen la esquinita doblada, porque esas no se utilizan aquí. Lo que sí se utiliza es el conjunto de fuentes y el conjunto de colores para utilizar dentro del libro de Excel. Entonces vean que el que aparece siempre predeterminado, perdón, es el tema de Office, donde nosotros encontramos los colores que siempre utilizamos. Por ejemplo, me voy a ir aquí, voy a dar clic aquí y vemos cómo están los colores que siempre se utilizan: azul, naranja, gris, amarillo, azul claro y verde. Y regularmente nosotros siempre trabajamos con esos colores sin darnos cuenta de que podemos trabajar con otro conjunto de colores también y con otro conjunto de fuentes. Vamos a ir entonces ahí al diseño de página y vean, yo voy a dar clic a temas y vean qué es lo que va a pasar en la parte de atrás conforme yo voy pasando el cursor encima de cada uno de los temas. Vean, ¿sí? Yo no estoy cambiando los colores ni estoy cambiando las fuentes, se están cambiando solos dependiendo del tema que yo estoy eligiendo. Entonces veamos ahí. Ok, entonces aquí lo que ustedes van a hacer es pues, bueno, no aquí, ¿verdad? Pero ya en sus demás trabajos, primero seleccionen un tema para que vean que no tienen por qué parecerse un trabajo a otro. O sea, nosotros podemos generar muchísimas combinaciones de trabajos para que no estemos siempre entregando lo mismo, ¿no? Incluso siempre es agradable a la vista ver un trabajo diferenciado en colores, en fuentes, etcétera. Yo me voy a quedar con Maya, no, más bien de los primeros, porque les debo de comentar que todos los temas van a aparecer siempre y cuando ustedes estén conectados a internet, porque si no, no aparecen solamente algunos pocos. Si no están conectados a internet, no aparecen todos. Entonces, les recomiendo que estén conectados a internet cuando traten de elegir un tema. Yo voy a seleccionar ion. Entonces vean cómo cambió la combinación de colores y la de fuentes también cambió. Y si yo no estoy a gusto con la combinación de colores, vean cómo desde aquí también puedo cambiar la combinación de colores, ¿sí? O el conjunto de fuentes también lo puedo cambiar desde aquí, ¿sí? Estas son los colores y las fuentes no están ahí de gratis. Es decir, los diseñadores de Office se toman la molestia de ver qué fuente queda con cuál o qué color queda con cuál para que esté combinado, o sea que no tengamos combinaciones raras o muy extravagantes, ¿no? Yo voy a quedar con esa, con la que tiene el tema ion. Decimos que es tema ion. Entonces vean cómo cambia esto, ¿sale? Después tenemos cómo podemos manejar las hojas, cómo podemos insertar más hojas al libro. Bien sencillo, acá en la parte de las hojas ustedes nada más tienen una, la aplicación siempre inicia con una y dice hoja 1. Yo ya inserté otras a modo de ejemplo, pero es bien sencillo, lo único que tengo que hacer es dar clic en este símbolo de más que está aquí, doy un clic y vean cómo se van insertando más hojas, todas las que yo necesite en el libro. También puedo eliminar hojas que no necesito dando un clic derecho, le pongo eliminar, o desde aquí mismo puedo insertar otra hoja. Aquí me dice qué tipo de hoja, yo le voy a dar clic a la de hoja de cálculo, no voy a meter en problemas de dar clic y vean cómo aparecen otras hojas. Elimino, inserto hojas, desde ahí también se puede. Las puedo mover manteniéndolas, por ejemplo un clic, lo mantengo presionado
y vean cómo esa flechita negra que va moviéndose ahí me va indicando a dónde se va a mover esa hoja. Si yo la puedo poner a lo mejor aquí, y ahí tenemos la hoja también. O clic derecho y le pongo mover o copiar, me dice mover hojas seleccionadas a qué libro, al mismo libro que tengo yo abierto, que es ejemplo, y de en dónde la quiero. Por ejemplo, a lo mejor la quiero entre la 1 y la 5, entonces le voy a poner clic aquí y vean que ya está ahí mi hoja 3 otra vez, ¿no? También la puedo copiar a otro libro. Tengo yo 2 libros abiertos en este momento, le voy a dar clic otra vez ahí. Me dice a qué libro la quieres mover, y yo aquí tengo, como tengo 2, o puedo decirle que a uno nuevo, le voy a decir al libro 1, que es el que yo ya tengo abierto, le voy a poner a aceptar, y vean como en el libro 1, donde nada más tenía una hoja, ahora tengo la hoja 5 también, ¿sale? Entonces tengo aquí, estoy modificando mis hojas. También puedo cambiar el nombre de las hojas. Por ejemplo, esta le voy a dar clic derecho, cambiar nombre, aquí está. Le voy a poner datos, conteo, nada más, un nombre X ahorita, un enter, y se guarda el nombre también. También puedo cambiar el color de las hojas, clic derecho, color de pestaña, y ahí las tengo, miren. Vean cómo la combinación de colores ya cambió también, o sea, no son los clásicos tonos de siempre. Puedo poner un morado, y dando clic afuera, por ejemplo, seleccionando otra hoja, ya tengo ahí el colorcito de mi hoja, ¿sale? También tengo la opción de filas y columnas, como puedo insertar otra, por ejemplo, aquí. Si yo quisiera insertar otra columna en esta parte, le doy un clic derecho, le pongo insertar, y vean cómo tengo una columna nueva. Si quiero insertar una fila, también le doy clic derecho y le pongo insertar, y tengo una fila nueva. O simplemente le doy clic a la columna, y en el menú inicio tengo la opción de insertar una columna. Ahí tenemos. Si selecciono la fila, le pongo insertar y le pongo filas, y tenemos otra fila. Entonces tenemos 2 formas de insertar filas y columnas. Para poder eliminarlas, las tengo que seleccionar, y desde aquí le pongo eliminar filas de hoja, se eliminó. También le puedo eliminar desde aquí las columnas, o le puedo dar clic derecho, eliminar, se elimina, y también acá clic derecho, eliminar, y se elimina. Tenemos las 2 opciones, clic derecho sobre el elemento, o directamente desde el menú en el grupo celdas del menú inicio. También tengo opción, por ejemplo, de ocultarlas. Oculto una columna, no la he eliminado, y la podemos verificar con este espacio de aquí. Recuerden que las columnas van por nombre de letras mayúsculas, y entre la E y la G, pues, obviamente está la F. Entonces quiere decir que no he eliminado mi columna, sino que la oculté. A lo mejor no quiero que vean los datos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando muestro las calificaciones, oculto todas las filas de los demás compañeros, y solamente del que le voy a mostrar su calificación. Entonces no es eliminar, sino es ocultar. Y después ahí mismo en ese espacio, por ejemplo, le doy clic derecho y le pongo mostrar, y vean cómo me vuelve a mostrar la columna o la fila. Pasa exactamente lo mismo también. Las columnas y las filas tienen un ancho predeterminado, que, si yo no me equivoco, o vamos a verificarlo en formato. Tengo aquí el que dice ancho predeterminado, es de 10.38 puntos de unidades. No son centímetros, no son milímetros, ni nada de ese tipo de cosas. Son unidades de puntos que maneja Office. Entonces el ancho estándar es de 10.38, pero no quiere decir que así se tenga que quedar. Yo la puedo modificar de 2 formas. Clic, y vean que si yo me pongo en medio de las 2 columnas, mi cursor se convierte en una flecha de doble sentido. Le doy clic, lo mantengo presionado, y puedo arrastrar para poder cambiar el ancho de las columnas o el alto de las filas, vean, ¿sí? Entonces ahí tenemos, o le doy clic derecho, donde dice formato, le doy ancho de columna, y le puedo decir yo a cuánto lo quiero, a lo mejor a 20 puntos, y vean cómo se pone automático. Y también el alto de las filas en formato alto de fila, y le puedo poner que las quiero también a una altura mayor, ¿no? A lo mejor 25, y ahí está también. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahí que podemos modificar el alto y el ancho de las celdas directamente desde el alto y el ancho de las filas y columnas también. También puedo yo autoajustar, por ejemplo, si yo tuviera un texto grande, voy a modificar este texto: existencias de artículos de materiales. Lo puse largo para que vean qué es lo que va a pasar. Si yo selecciono esa, vean cómo el texto que contiene es bastante extenso y no cabe dentro de la celda que yo tengo, pero si le doy clic a donde dice autoajustar ancho de columna,
vean cómo automáticamente va a ajustar la columna al ancho que necesite para que el texto se vea completo también, ¿sale? Entonces también podemos hacer eso de ahí. ¿Cómo podemos insertar datos en Excel? Pues bien sencillo también, yo le doy clic a una celda y empiezo a escribir el dato que necesito que aparezca con las teclas de navegación del teclado, es decir, las 4 flechitas que están entre el teclado alfabético y el teclado numérico. Yo me puedo mover a través de las celdas en Excel y escribir directamente algún dato en las celdas. También puedo seleccionar mi celda y en la barra de fórmulas escribir el dato, también lo puedo hacer desde ahí. Y vean cómo automáticamente se escribe en la celda también. También tengo la opción de insertar datos directamente desde un archivo. Esto es bastante curioso y a veces no lo utilizamos mucho. Vean que yo le voy a dar un clic aquí, voy a ir al menú datos y después tengo una opción que dice obtener y transformar datos, y hay una opción que dice desde el texto. Aquí pongan atención porque le voy a dar clic ahí y me va a abrir un cuadro de un explorador de Windows en el cual yo voy a navegar en mis documentos. Tengo yo una carpeta de Excel y aquí tengo una hoja de datos, pero que está en TXT, es decir, en un bloc de notas. Desde Word no se puede hacer, tiene que ser desde un bloc de notas. Entonces le doy clic ahí, le pongo importar y vean qué es lo que va a pasar. Me va a abrir un cuadro de diálogo donde me va a ayudar paso a paso para que yo pueda insertar esos datos. Incluso vean, prácticamente me lo dio luego. Miren, yo tengo estos datos, voy a abrir el documento para que vean. Miren, tengo aquí datos, así es como aparecen. Miren, los tengo separados por comas, alcanzan a notar eso. Este archivo se los voy a facilitar para que ustedes puedan trabajar este ejercicio con él. Los tengo separados por comas. Tengo un producto, tengo una fecha con última compra, tengo un costo unitario solamente en números y un número de existencia de productos. Entonces lo voy a minimizar esto también, y vean que entonces ya aquí me lo da incluso como una tablita, ¿no? Me dice que está, lo reconoce, me dice cuál es el delimitador, una coma. Le voy a dar clic y fíjense que también lo puedo separar por 2 puntos, por signo de igualdad, por punto y coma, espacio, una tabulación o incluso algún símbolo personalizado, un símbolo de más, uno de menos, un espacio, no sé. Entonces no es forzosamente que tenga que ser con una coma, sino que puede ser con cualquier carácter también, ¿no? Entonces ya le voy a poner aquí cargar. Está cargando y aquí tenemos una hojita nueva con los datos de la tabla. Voy a ver porque no tuvo que haberse insertado con una hoja nueva. Voy a ponerlo otra vez sin importar. Ahí lo tenemos. Detección de tipo. Windows basado. No hay. Ya no está la opción de antes. En las versiones anteriores me dejaba escoger la celda, probablemente en 2016 o Office 2013 me deja escoger la celda en donde quiero insertar esa. Miren, a cargar en. Ahí estamos. Esta es la hojita que yo quería. Este es el cuadrito que yo quería. En la tabla, o sea, la quiero cargar como una tabla. ¿Y en dónde? En una hoja de cálculo existente o en una hoja de cálculo nueva. Como esta es la opción predeterminada, pues obviamente me creo una hoja nueva. Pero si yo le pongo hoja de cálculo existente y le indico en dónde, por ejemplo aquí, le doy clic en aceptar. Y ahí tenemos. ¿Sale? Entonces ya tenemos una tabla nueva con los datos del blog de notas, del archivo de blog de notas que yo les mostré ahorita también. Entonces esa es otra forma de cargar datos en Excel también. Vamos a dar formato al texto. Recuerden que todo es totalmente personalizable. Entonces, por ejemplo, yo le selecciono esta y desde el menú, o más bien desde el menú inicio en el grupo de fuentes, puedo cambiar tipo de fuente, tamaño de la fuente. También puedo cambiarlo también el tamaño de la fuente desde aquí, o aumentar o disminuir con estos dos botones el tamaño de la fuente. Puedo ponerlo en negrita, cursiva, subrayado o subrayado doble. Puedo ponerle un color de relleno también a la celda, o puedo también cambiar el color de la fuente también ahí. Ya sé que no se ve bien, pero es nada más ejemplo para que ustedes lo vean. E incluso puedo desde aquí modificar el tipo de borde que necesito para esta celda.
veamos que esta celda no tiene, solamente tiene un borde inferior. Pero si yo lo selecciono, voy aquí a los bordes, puedo seleccionar qué bordes, el inferior, superior, izquierdo, derecho, todos los bordes, un borde externo grueso, un borde inferior grueso de doble línea, etcétera. Pero en la parte de abajo tengo el estilo de línea que necesito para mi borde. Por ejemplo, a lo mejor yo necesito lo voy a hacer nada más para que sea un poquito más grande. Lo voy a, el color de la línea, en qué color lo quiero, le voy a poner un color rojo para que se note un poco más. Le voy a decir el estilo de línea ya está ahí, el color de la línea también, y entonces le voy a decir que quiero todos los bordes. ¿Dónde están todos los bordes? Aquí estamos. Y fíjense cómo entonces ya tengo todos los bordes con el estilo de línea y con el color de línea que yo decidí también. Aparte de eso, también puedo, por ejemplo, seleccionar mis datos que yo necesito y darles un formato, por ejemplo, a lo mejor de tipo moneda. Y aquí lo tenemos en el grupo número del menú inicio. Tengo el formato, dice general, pero le puedo poner que sea de moneda o que sea de contabilidad. Yo personalmente me agrada más contabilidad porque me pone el símbolo de pesos a la izquierda, y el de moneda me lo pone inmediatamente después de los números. Vean. Sí, y yo como tengo más bien como que suelo confundir los contenidos, entonces de repente pienso que esto es un número también, pero si lo alineo a la izquierda con el formato contabilidad, entonces ya ese problema se me borra a mí. Esto es dependiendo del usuario, como cada quien se halle más, ¿no? a poner los datos, cómo los visualiza. También tenemos que podemos, a lo mejor, miren, tengo yo aquí un número 15 con no sé cuántos decimales, y esa yo la puedo seleccionar y los puedo aumentar o los puedo disminuir los decimales. Por ejemplo, los puedo disminuir y vean cómo va redondeando a su entero más cercano. Vean, tenemos por ejemplo que es 36.99 y lo redondeamos a 3.70, y puedo aumentar más decimales o puedo disminuirlos dependiendo lo que yo necesite ahí mostrar también. También tengo la opción de dar un formato de porcentaje, pero aquí atención, porque por ejemplo si yo tengo este número y le doy formato de porcentaje, vean qué es lo que me pone. Nosotros no reconocemos el porcentaje así. En cambio, si yo antes de poner el número le doy el formato de porcentaje, vean que no tenía yo ningún número ahí. Entonces antes de ponerlo le di el formato y ahora lo escribo. Vean como ahora sí me pone un 25% y no un 36.900 como era, ¿no? Como no debía de ser, mejor dicho. Entonces tenemos ahí que también tenemos diferentes tipos de formatos. Tenemos horas. Después vamos a ver un poquito más adelante esto. Y también me interesa que identifiquemos que, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de moneda. Contabilidad utiliza español México, o sea, en pesos mexicanos. Pero si yo le pongo español España, vean que me lo pone en euros. Y si yo le pongo inglés Estados Unidos, me lo pone con el símbolo de estos, pero estos serían dólares. Entonces hay que tener cuidado con eso, Voy a poner español México otra vez para quedarnos así. Entonces tenemos también que, por ejemplo, yo puedo tener un texto, datos obtenidos. Lo estoy llenando nada más por el ejemplo, Lo selecciono y en el grupo estilos del menú inicio tengo un botón que dice estilos de celda, desde donde yo, por ejemplo, puedo ponerle un estilo de encabezado, otro encabezado 4, título, como muy similar a los de Word, los títulos de Word también, ¿no? Entonces son formatos predeterminados con los que yo le puedo dar algún énfasis a mis celdas dependiendo de la importancia de la celda, ¿no? Estos énfasis se utilizan para resaltar las celdas del conjunto de celdas anteriores. Muy bien, entonces eso sería todo respecto a la apariencia, el aspecto que le podemos dar nosotros a Excel. En el siguiente ejemplo vamos a ver tipo de rellenos. Nos vemos en la siguiente. Que tengan buen día. Hasta luego.